En la boda de Daniel todo es celebración, se le ve emocionado, rodeado de invitados que reflejan el éxito que ha construido. En medio del ambiente festivo aparece Martin para dar un brindis. Recuerda cómo fue uno de los primeros en invertir durante los primeros 5 años de la empresa. Se muestra orgulloso del camino recorrido e intenta hacer un chiste, aunque no termina de encajar del todo. A partir de ahí, la historia cambia de tono y nos lleva al estudio, donde el propio Martin explica cómo funciona el cerebro al momento de decidir entre ser serio o hacer bromas. Habla de cómo esto influye en la percepción de las personas, pero deja claro que él no funciona como los demás, siempre ha sido distinto. Ese contraste se refuerza con recuerdos de su infancia. Vemos a un Martin niño jugando sin seguir las reglas, ignorando a su profesor mientras sus compañeros lo celebran. Desde pequeño su comportamiento rompía con lo establecido, y ya de adulto repite ese mismo patrón frente a sus colegas, aunque ahora las reacciones son distintas porque mientras algunos lo aplauden, otros lo observan desde fuera y lo juzgan, cuestionando si realmente es alguien serio. Martin intenta justificarse, pero uno de sus compañeros lo confronta directamente. Para ellos solo es un consultor más. Esto no le cae bien. Sin embargo, él insiste en que siempre fue diferente. Mientras los demás eran ordenados, su mente era un caos, como si múltiples ideas chocaran al mismo tiempo, algo que él mismo compara con una especie de ruido constante, y durante mucho tiempo pensó que estaba solo en eso, hasta que conoció a Daniel. Cuando escucha su propuesta, algo hace clic. Por primera vez encuentra a alguien que entiende esa forma de pensar, pero más allá de la idea, lo que realmente lo convence es la personalidad de Daniel. Esa conexión los lleva a celebrar juntos, incluso en momentos clave como la adquisición de la empresa, donde la ambición empieza a crecer. Más adelante, Daniel le plantea una nueva forma de generar dinero y Martin acepta sin dudar. La fiesta continúa, pero ahora con una visión mucho más grande en mente. Con el tiempo, Martin tiene claro que Daniel es una apuesta segura, así que decide buscarlo de nuevo para involucrarse más a fondo. Aquí la historia toma otra versión, se muestra cómo Martin lleva a Daniel a un entorno de apuestas buscando ideas para hacer dinero rápidamente. Mientras pierde dinero, insiste en que Daniel le dé una solución, y es entonces cuando Daniel se enfoca en algo clave, la música. En ese momento todo cambia, la idea toma forma y Martin también empieza a ganar. Aunque después se aclara que realmente el mayor tiempo ocurrió en la casa de Daniel, lo importante no es el lugar, sino la conexión que se fortalece entre ambos. Martin siente que cada vez coinciden más. Pero Daniel duda, sabe que trabajar juntos traerá conflictos por sus exigencias y sus formas de ver las cosas. Pero Martin es directo, quiere hacerlo, confía en él y lo demuestra depositándole dinero, así sellan su acuerdo, confianza total. Porque entienden algo fundamental, en los negocios no necesitan ser iguales para tener éxito, al contrario, sus diferencias son parte de lo que los impulsa, pero esa relación solo funciona si hay confianza, tanto en los momentos altos como en los bajos. Incluso si eso implica discutir, fallar o enfrentarse, deben seguir adelante creyendo en lo que están construyendo. Con eso claro, el rol de Martin queda definido, conseguir el dinero, y es ahí donde entra Niklas. Martin lo busca e intenta convencerlo de unirse al proyecto, pero Niklas no está del todo seguro. Él viene de otro mundo, conoce de autos y se considera más un negociador que alguien del ámbito tecnológico. Aún así, Martin lo presenta con Daniel y comienza su estrategia para integrarlo. Le plantea una idea simple pero poderosa. En una mesa, un cliente pide lo mismo todos los días y el gerente ya ni siquiera reacciona. No hay emoción, no hay impacto. Entonces, propone cambiar eso, crear una impresión. Para demostrarlo, toma todo lo que hay en un carrito sin dudar, generando una reacción inmediata. Ahora el gerente sí los ve, y aunque eso implique endeudarse más, entiende que el impacto es lo que genera movimiento. La lógica es clara, repetir el proceso, crecer, llamar la atención, y cuando lleguen las facturas, ellos ya estarán en otro nivel, tendrán inversionistas, porque si alguien quiere probar el postre, tendrá que pagar por entrar al juego, y eso es lo que realmente lo emociona. Martin deja algo muy claro, puedes ponerle toda el alma a un negocio desde el inicio, pero si no conoces a las personas correctas, simplemente no va a funcionar. Con esa idea en mente lleva a Daniel a conocer a alguien clave, una persona que podría impulsar el proyecto. Sin embargo, Daniel no está convencido. Él prefiere no sumar a nadie más, o al menos eso parece, pero Martin lo ve distinto. Para él, ella es justo lo que necesitan, alguien que entiende el mercado y sabe cómo posicionarlos. Cuando le preguntan cuáles son sus condiciones, la respuesta es directa. Quiere control, un departamento, presupuesto y un papel importante dentro de la empresa. Martin acepta sin dudarlo, Daniel en cambio no está de acuerdo y la tensión aumenta aún más cuando queda claro que ya no tienen dinero. Pero Martin, fiel a su estilo, no se detiene, asegura que conseguirá inversionistas y aún así terminan celebrando.
Más adelante, Martin admite que en ese momento no estaba completamente seguro de lo que hacía, pero confiaba en algo, en que Daniel cumpliría y en que él también lo haría. Y es ahí donde entra su jugada más arriesgada. En medio de conversaciones con posibles inversionistas, Martin entiende que no tienen 6 meses para esperar, solo tienen 2 semanas antes de que todo se derrumbe. Así que decide jugar de forma inteligente. A un inversionista le dice que ya hay una mujer interesada y a ella le dice que hay un hombre listo para invertir. Crea urgencia, crea presión. Y funciona. Consigue el dinero, aunque incluso en ese momento no puede evitar pensar que se quedó corto, que si hubiera pedido más habrían dado más. Esa mentalidad lo define, siempre ir más allá, siempre empujar el límite. Cuando se lo cuenta a Daniel, incluso propone negociar en euros para aumentar el valor. Daniel no termina de entender la lógica, porque su preocupación es otra, aún no reciben respuestas claras. Pero Martin insiste en lo mismo de siempre, confiar. Y entonces llega la llamada. Ya tienen inversionistas. El ambiente cambia por completo, la incertidumbre se convierte en emoción y Martin retoma su historia, avanzando en el tiempo. En otoño del 2008, finalmente se lanza a la plataforma, pero algo no encaja. La persona que lo escucha no parece impresionada, así que Martin se acerca y pregunta si hay algún problema. La respuesta es directa, su historia suena demasiado perfecta, como si todo saliera bien, como si no hubiera errores, y le sugiere algo más profundo, cómo lo ha cambiado todo esto, y cómo puede impactar a quienes lo escuchan. Martin duda por un momento, pero decide seguir con su línea de tiempo. Explica cómo en 2008 la empresa estaba valorada en $250 millones, en 2009 subió a 300 millones y así, año tras año, su valor no dejó de crecer. Hasta que cruzaron la barrera de los 1.000 millones, y en ese punto el mercado los define como un unicornio, un lugar donde todos quieren estar. Pero ese crecimiento también trae nuevas realidades. Recuerda entonces una reunión clave con un inversionista importante. Cuando Martin llega, algo le llama la atención, no hay muebles, todo está diseñado para ahorrar tiempo. Esa idea lo fascina. Observa, analiza, hasta que finalmente aparece Peter. Martin lo elogia, intenta conectar, pero Peter va directo al punto. Le gustó la propuesta, aunque cree que Martin tiene un problema. A partir de ahí, la conversación toma otro rumbo. Peter explica que muchos de los empresarios más exitosos comparten ciertas características, no son del todo sociales, tienen comportamientos distintos, pero eso, en lugar de ser una debilidad, puede convertirse en una ventaja. Aún así, no le da una respuesta definitiva. Se va, y deja a Martin solo, con una duda que nunca había considerado. Por primera vez no se ve a sí mismo solo como alguien diferente, sino como alguien que podría tener una condición, y eso lo sacude, porque ya no sabe dónde empieza o termina eso que lo define. Le dicen que no cambie, pero él no está seguro. Y justo cuando está lidiando con eso aparece otro problema. Un artista importante está hablando mal de la plataforma. Para Martin es simple, solo quiere atención, pero Daniel no lo ve así. Sabe que esto puede escalar. Martin lo minimiza, lo llama basura, pero en el fondo reconoce la verdad. Esto es una pelea. Una pelea que sabía que iba a llegar, pero no de esta forma, con la traición de su amigo. Aún así, se mantiene firme. Cree que incluso sin esa artista, la plataforma seguirá creciendo, que el mercado terminará regresando. Pero también tiene claro algo, no pueden ceder, porque si lo hacen, todos pedirán lo mismo. Daniel no está convencido, y menos cuando los inversionistas empiezan a presionar. La situación escala hasta una reunión clave donde representantes del artista llegan para negociar. Martin se mantiene en su postura, no habrá trato especial, pero del otro lado piensan distinto. Argumentan que ella domina otra plataforma y que merece condiciones diferentes. Martin no cede, incluso llega a decir que pueden dejarla ir. En ese momento se revela el contexto, es 2014, Spotify ya tiene millones de reproducciones y los artistas exigen una remuneración justa. Para responder, Martin toma una hoja en blanco y plantea un escenario radical. Así se vería la industria si la piratería volviera a dominar. Pero lejos de convencer, genera rechazo. Los representantes los ven como poco serios, como payasos, y deciden levantarse de la mesa. Es entonces cuando Daniel interviene, decide negociar por su cuenta y aparta a Martin, y eso marca un quiebre. Martin lo entiende a su manera, siempre ha sido golpeado por ser como es, ha aprendido, sí, pero no puede cambiar, nunca ha seguido reglas, siempre ha sido independiente. Y con esa idea, regresamos al presente, a la boda. Martin vuelve a la fiesta, intenta disfrutar, se mezcla entre la gente, hasta que la madre de Daniel se acerca y le dice que él quiere hablar con él. Martin se prepara, sabe que algo viene. Cuando lo encuentra, Daniel primero le agradece el discurso, pero luego va al punto, la empresa entrará a la bolsa de Nueva York, y eso cambia todo, ahora las reglas son más estrictas.
Martin lo entiende sin que se lo digan directamente. Si él renuncia a la presidencia, todo será más fácil. No hay discusión, no hay pelea, solo un momento incómodo, silencioso, donde Martin asimila lo que está pasando, decide abrazarlo, pero Daniel no responde igual, se aleja y lo deja atrás. Más tarde Martin regresa a la fiesta, solo. Decide seguir disfrutando, bailar, perderse en el momento, incluso en el estudio. Pero entonces aparece Bobby y con una sola pregunta rompe todo, si es que ya lo olvidaron. En este episodio entendemos algo clave: Martin nunca fue uno más, siempre fue diferente y justo ahí está su valor. En el primer capítulo, Daniel lo veía como ese socio ideal, exitoso, energético, alguien que encajaba perfecto en la historia del éxito, pero aquí vemos la otra cara, la que no se cuenta, la incómoda, porque ese mismo entusiasmo que lo hacía brillar también hacía que otros se alejaran. Martin no solo invirtió dinero, invirtió confianza, apostó por una idea, pero sobre todo por una persona. Sin conocer realmente a Daniel, decidió creer en él. Le dio libertad, le dio respaldo, porque entendía algo que muchos no, que para que algo grande funcione, alguien tiene que enfocarse en crear y alguien más en sostenerlo. Y Martin eligió sostenerlo todo. Consiguió inversionistas, movió contactos, armó el equipo, hizo lo que nadie quería hacer. Incluso cuando Daniel dudaba, incluso cuando no estaba de acuerdo, Martin seguía adelante, porque así era él. Pero conforme el proyecto crece, también lo hacen las diferencias. Cuando el dinero entra, cuando la empresa se vuelve grande, cuando todos empiezan a mirar, es ahí donde ya no todos piensan igual. El conflicto con la artista no solo es un problema de negocio, es el punto donde las visiones chocan, donde Daniel empieza a ver riesgos y Martin sigue viendo oportunidades. Y por primera vez ya no están del mismo lado. A eso se suma algo aún más personal. Cuando Martin se enfrenta a esa especie de diagnóstico, entiende que su forma de pensar no es común, que eso que siempre lo hizo avanzar también es lo que lo separa de los demás. Y entonces surge la duda más fuerte de todas. ¿Eso que lo hace especial también es lo que lo hace incompatible? Aún así, él decide no cambiar, porque sabe que su manera de ver el mundo, de negociar, de arriesgar, es lo que los llevó hasta ahí. Pero el problema es que cuando ya no encajas en el sistema que ayudaste a construir, el sistema te empieza a empujar hacia afuera. Y eso es exactamente lo que pasa. En la negociación con los representantes del artista, Martin actúa como siempre, directo, seguro, sin ceder, pero esta vez no funciona. Daniel interviene, toma el control y lo aparta. Y ahí, sin decirlo directamente, todo cambia. Porque al final no es la discusión lo que marca la ruptura, es ese momento en la boda. Cuando Martin intenta cerrar todo con un abrazo y Daniel simplemente se aleja, sin pelea, sin palabras, solo distancia. Y para Martin eso no es nuevo, porque en el fondo ya lo ha vivido antes. Aún así, no se rompe, no se detiene, no se traiciona, acepta lo que es. Y lo más interesante es que esto conecta con algo que él mismo dijo antes, que a veces, para que algo funcione, alguien más tiene que brillar. Y cuando deja de ser necesario, simplemente lo dejan ir. Pero eso no significa que no haya sido esencial, porque sin Martin nada de esto habría pasado. Puede que no encaje, puede que incomode, puede que no todo lo entiendan, pero es justo eso lo que lo hizo indispensable. Y no solo lo vemos con él, en cada capítulo, cada personaje vive su propia versión de esta historia, diferentes perspectivas, mismas consecuencias. Y todo esto nos lleva directo al siguiente punto: el artista, el último ángulo, el que va a terminar de romper o completar todo lo que hemos visto. Ahora déjame preguntarte algo: ¿alguna vez te has sentido fuera de lugar? Como si no encajaras del todo, aunque estés rodeado de gente? ¿O al revés? ¿Has visto a alguien que todos ignoran? Que está ahí pero nadie realmente lo incluye y solo forma parte porque tiene que estar. A veces no es que esa persona quiere estar sola, es que nadie se toma el tiempo de entenderla. Y eso cambia todo. Si llegaste hasta aquí, cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si te gustó este resumen, dale like, suscríbete y activa la campanita porque lo que viene no es cualquier cosa. Y recuerda esto: muchas veces las personas van a querer cambiarte, van a usar lo que sabes, lo que tienes, lo que aportas, pero cuando dejas de encajar en sus planes, cuando ya no les resulta cómodo, te apartan. Pero eso no significa que estés mal. A veces lo que te hace diferente es exactamente lo que te hace único.